La casa del punt de gancho. Siempre me gustaron las labores, tener mis manos ocupadas entre hilos, sedas y algodones, ir creando una prenda que más tarde satisfaría mis altas expectativas, trabajar en algo cuya estructura geométrica mantuviera mi cabeza ocupada, contando puntos, cuadros e intentando que el resultado fuera perfecto. La ley Moyano estableció de forma contundente la diferencia de formación entre mujeres y hombres, limitando nuestro conocimiento a la lectura, escritura y labores domésticas. Yo me deleitaba con los dibujos geométricos de colchas, almohadas o sábanas. Los dechados eran mi debilidad. Unir esas hebras siguiendo un exigente patrón me entusiasmaba. A principios de siglo vinimos a vivir a esta casa. Lo primero que llamó mi atención fue la decoración de su fachada, rica en ornamento vegetal y ese color agranatado, casi sanguíneo. Mi marido, un célebre abogado de la ciudad, era amigo de Manuel Peris, arquitecto de la finca. Ambos habían estudiado la carrera en Barcelona. Manuel pensó que aquella casa aumentaría las posibilidades de éxito del despacho de abogados de mi esposo. Y así sucedió. La localización era inmejorable, en pleno centro de la ciudad, a un paso de la catedral. Esta situación privilegiada atrajo clientes de todas partes y el negocio prosperó. Mi marido se pasaba los días entre pleitos y clientes en aquella habitación con vistas a la catedral, mientras yo le esperaba en la salita conjunta, ultimando mis labores para dar nuestro paseo vespertino. Acudían clientes de todos los pueblos aledaños, incluso de las ciudades de provincias más próximas. Cualquier caso era aceptado. Complicadas herencias de alta alcurnia o pequeños hurtos por hambre. De este modo, mi casa se convirtió en un ir y venir de gente de toda condición. Señoras de alta cuña, pillastres de medio pelo e incluso señoritas de vida distraída. Tanto se demoraba en aquel despacho que mi marido y yo tuvimos que interrumpir nuestros paseos a últimas horas de la tarde. Algunas veces, por puro aburrimiento, acompañaba a los clientes de mi marido hasta la salida. Disfrutaba imaginando las deudas que todos ellos tendrían con la justicia. Mentiría también si ocultara mi interés por el vestuario de las féminas que nos visitaban. Puntillas alrededor del cuello, sombreros, plumas de avestruz y algún que otro ceñido corsé. Por lo demás, me vi recluida en aquella habitación casi todo el tiempo. Ahora sí, dedicada en cuerpo y alma a mis labores. El punto de gancho me entretenía y llegaba a obsesionarme su culminación. Todas las agujas alineadas y en orden. No era una tarea baladí. La aguja debía tener un gancho perfectamente pulido, de forma que los puntos pudieran deslizarse sin esfuerzo. Dependiendo del uso y del hilado, los ganchos podían ser de madera, hueso, aluminio o acero. Aluminio para hilados semigruesos, acero para algodón fino y bambú. Las más livianas y suaves, aunque resistentes por su flexibilidad, eran mis preferidas. Una tarde tediosa, de esas en las que empiezas a cuestionarte todo lo que cambiarías en tu vida si pudieras. Comencé a escuchar sonidos en la habitación de al lado. Sonidos que nada tenían que ver con el murmullo de otras tardes. No se trataba de una conversación legalista, muy al contrario. Risas, suspiros, jadeos. Nunca lo había hecho, pero me decidí a entrar. Tras la mesa de madera tropical importada de París, vi a una mujer sentada horcajada sobre mi marido. Despojada de cintura para abajo, de falda, pololos y polisón. No miré más y cerré la puerta. Una vez ya recompuesta en mi habitación, no dudé.
Deslicé entre mis manos todos los ganchos y elegí el correcto para mi próxima tarea. El acero rasgaría al instante su fina piel de señoritinga. Solo quedaba esperar el momento de su partida, y yo la acompañaría, como era la costumbre. Se demoró el tiempo justo para colocarse todo aquello de lo que se había despojado. Cuando escuché cerrarse la puerta del despacho, aparecí tras ella. Él ni la acompañó. Escondido entre las puntillas de mi blusa, el gancho de acero. Hice amago de ir a abrirle la puerta, pero no fue así. Apenas se giró, dejé que el gancho hendiese su cuello justo en la yugular. Después solo tuve que arrastrarla hacia mi habitación y emparedarla justo en un hueco que había descubierto en la salita y que daba a la fachada. Siempre me pregunté para qué lo habrían construido. Ni rencor ni remordimiento, nada. Hubo otras, pero todas acabaron igual, en el hueco, perpetuando ese color agranatado, casi sanguíneo, tan propio de la finca. Nunca las encontraron. En las guías turísticas atribuyen el nombre de la finca al modernismo y a los dibujos de su fachada que se asemejan al virtuosismo que genera la geometría del punto de gancho. Pero yo sé que no es así. Y ahora vosotros también lo sabéis. Les fetilleres, hechiceras, curanderas, comares, las brujas, hijas de artesanos y labradores, de perfil morisco y elegancia hebrea. Les fermes pecadrius, las putas, que habitaban el mayor, más famoso y organizado burdel de toda Europa, antes de que la peste llegara. Sus cuerpos limpios, sanos y disponibles, bajo el farolillo colgado en cada puerta de cada casita de la mancebía. Hijas de artesanos y labradores, de perfil morisco y elegancia hebrea. Extramuros se dilapidan los asuntos de la carne, en manos de hombre, en cuerpos de mujer. Aquella lujuria que pende eterna en los pechos y en los sexos de las gárgolas de la catedral y de la lonja. Un reguero de verdad o una senda de falacias que mira hacia el pasado. Intramuros transcurren las cuitas de la angosta del Almudí. La calle lúgubre de las brujas, oscura, tenebrosa, enigmática. Ventanas cerradas, cancelas sin llave, fuertes olores, raros sonidos. Putas y brujas, el sino y el oficio. Salvoconductos a la vida en la tierra, en tiempos de cielos protectores y dioses omnipresentes. Putas y brujas. La paradoja. Río, pantano. Oscuro, luz. Interior, exterior. Aromas dulces, humores fétidos. Farolillos y hogueras. Fluidos y ungüentos. Putas y brujas. Partos y fetos, sífilis y gonorrea. Enfermedades de mujer, dicen los hombres, que arrastran su ponzoña de útero a útero. Curaban la rabia con su saliva y con su aliento. Con los meticines curaban la traición, la medicina que crece en los pantanos. El mundo visible de les fermes pecadrius, el mundo invisible de les fetilleres. Qué pecado, qué perdón, qué hombres, qué nombre de mujeres. En la calle angosta del Almudí hay una historia muda que se desliza asfalto abajo entre piedras atemporales. Historia de putas y de brujas, historia de mujeres. Resuenan en el Cap y Casal ecos de barro de la fértil isla que fue, rodeada de marjales que conocían el código de lo etéreo. Escucha. Aún se siente el canto atávico al borde de la bahía con forma de media luna. El miedo. Tengo miedo. Miedo antiguo, nuevo.
miedo nuevo, antiguo, el miedo que no entiendo, el miedo que me impone, me descubre, me encuentra su velo húmedo y lo hace en la madrugada cansada. Tengo miedo sin miedo a nada concreto, miedo roto, a los días que vienen, al silencio de la nada, miedo a descubrir los hechos muertos que la vida lanza al universo. Tengo miedo de una cerveza contigo, que nunca se pueda terminar, y de un niño que muere de hambre mientras la bebo, y de una bomba en un lugar que aún no conozco, y del miedo antiguo o nuevo que desconozco. Besania. El 22 de diciembre de 1850, Besania vio actuar por primera vez a Valterio Maraví. Fue en el estreno de la obra La evidencia rendida en el Teatro Principal. Nunca antes había conocido a nadie con aquella postura, ni aquella sonrisa. Rememorar su forma de interpretar, recrear sus gestos, sus miradas al patio de butacas y a los otros actores se convirtió para Besania en el telón de fondo de sus días. Asistió a todas las representaciones siguientes, incluso cuando había programa doble, pero no se atrevió a hablar con él, ni siquiera a saludarlo. Terminó la temporada y la compañía se marchó de gira. Entonces comenzaron los suspiros y la melancolía de Besania. La ausencia de las tablas valencianas de Valterio Maraví era el nombre de su enfermedad. En su casa de la plaza Vilarrasa, en cuanto se recibía el diario de la región, Besania rastreaba sus páginas con los dedos temblorosos en busca de alguna noticia sobre Valterio. Cuando vio el anuncio de su actuación en el Teatro de Alcoy, pensó en rogarle a su padre que la llevara hasta allí. Don Rigoberto nunca le había negado nada, aunque también era cierto que estaba su madre, se le había arrebatado la tuberculosis, pero eso era ya irremediable. Gran parte del tiempo su padre lo dedicaba a decidir en qué invertir su dinero. El trabajo y su hija eran sus únicos refugios. Besania llevó su razonamiento sobre la actitud de don Rigoberto hasta el extremo y decidió plantearle algo delirante. Contaba además para ello con que Valterio era el actor favorito de su padre. Durante una cena en el comedor familiar, iluminados apenas los tapices que los rodeaban, Besania le propuso que construyera un teatro. «¡Un teatro!», exclamó él. Después se secó el bigote con la servilleta bordada con su inicial y la de su difunta esposa. «Un teatro. En verdad, acudir a él es el principal entretenimiento en la actualidad. Voy a pensarlo, hija mía, pero algo me dice que acabas de dar en el clavo». Besania sonrió. Días después, cuando volvieron sobre el tema, su padre le dijo: «Por cuestiones que no vienen al caso, tengo prisa en invertir un capitalito». Durante noches enteras me había devanado los sesos porque no sabía qué hacer con él. Y claro, tampoco lo iba a donar, así como así, a la beneficencia. Me dijiste lo del teatro, el teatro de los sueños. Nunca se me hubiera ocurrido. Y ahora creo que me puedo hacer de oro con este negocio. Eso sí, que me dedicara a estos menesteres asombraría a más de uno. Padre, tenemos el solar de la calle Rey Don Jaime. No tendría que comprar ningún terreno. Hija mía, parece mentira que seas mujer. Mañana mismo iré a hablar con el arquitecto José Zacarías. Valterio Maraví volvió al Principal las dos siguientes temporadas, la primera con los Tamarindos y la siguiente con las Adelfas de Bergen-Belsen. Por fin, 3 años después de que Besania lo viera actuar, habló con él. Fue en el vestíbulo del Teatro Principal, los presentó José Zacarías. Los tres rozaron el cristal de bohemia de sus copas de champán. Cuando la miró solo a ella, Besania pensó que había muerto y resucitado en aquel breve lapso de tiempo. Valterio, junto a ella y el arquitecto, no dejaba de saludar a todos los que pasaban por su lado con aquella sonrisa que Besania llevaba tan adentro. Don Rigoberto se acercó hasta ellos. «Admirado Valterio, habrá escuchado que están a punto de finalizar las obras de mi teatro. He apremiado mucho a todos, al aparejador, a los maestros de obra, a los albañiles. No han parado de trabajar todos los días a doble turno, incluso los domingos. Conseguí un permiso de la archidiócesis para que fuera posible. A cambio, los obreros tenían que asistir a misa.
Lo voy a llamar princesa, en honor a mi querida hija. ¿Qué le parece? Valterio no dijo nada, solo sonrió. Besania bajó la mirada, estaba muy azorada. En la rentrée ya lo tendré trabajando para mí, continuó don Rigoberto. Se lo digo solo a título informativo, para que se organice. Elija usted la obra que pondrá en escena, será un éxito. En cuanto vea lo que voy a pagarle, comprenderá mi seguridad. Valterio dijo que no podía abandonar a su compañía. Tráigaselos a todos, claro, no tiene por qué montar otra, ya me ve, a mi edad y me estreno como empresario de espectáculos. Eso sí, con toda la ilusión del mundo. ¿Quién me lo iba a decir? Esto se lo debo también a mi hija, ella es el premio que Dios me ha dado. El día de la inauguración del Teatro Princesa, Valterio se quedó admirado de la enorme cultura teatral de Besania, de su belleza de alabastro una vez que la contempló con mayor detenimiento, de su discreción y de la veneración que le profesaba. Sentía que después de muchos años de esfuerzos e incomodidades, la vida lo sacaba a bailar. Todo lo mejor a lo que podía aspirar estaba encarnado en los brazos de aquella joven que comenzó a habitar su mente día y noche, hasta el punto de poner a prueba su profesionalidad. Cada vez necesitaba concentrarse más, le costaba dominar sus ojos para que no se desviaran hacia el palco principal desde el que la princesa del teatro veía siempre la función. Una noche ella no salió al vestíbulo, sino que decidió esperarlo en la penumbra de su butaca. Estaba segura de que volvería a buscarla y de que allí la besaría por fin. Sabía que si se comprometían, además harían a su padre el hombre más feliz de la tierra. Lo imaginaba ya rodeado de nietos como Valterio y de nietas como ella. Cuando se apagó el murmullo del zaguán, escuchó unos pasos en la escalera. Sintió que el corazón la golpeaba, como si su pecho fuera una puerta que diera a la antesala de la dicha. Valterio entró en el palco y ella se incorporó. Entonces la rodeó con sus brazos y la llamó princesa primero y Afrodita después, pero todavía no acercó sus labios a los suyos. Solo le pidió que encendiera el quinqué para poder verla detenidamente. Mientras Besania prendía la mecha de la lámpara, Valterio dio un par de pasos hacia atrás y se apoyó en la barandilla del palco. Pero entonces ésta cedió, y él cayó desde aquellos 30 metros sobre el patio de butacas de aquel edificio construido con demasiada prisa. El grito de Besania se ahogó en su garganta y un temblor tan intenso como si alguien la zarandeara la recorrió. Bajó las escaleras con el quinqué en la mano. Cuando iluminó el centro de la fila bajo el palco, vio a Valterio. Se había desnucado con el respaldo de una butaca. Tenía la boca y los ojos abiertos. Besania se acercó a él y comenzó a besarlo con desesperación. Todos los besos que no había recibido estaban allí, y los quería para ella. Quería además arrancárselos a la muerte. Le abrió la levita, rompió su camisa de hilo y después comenzó a desnudarse. Solo con las enaguas puestas, sin los pololos debajo, se rozaba contra él sin dejar de besarle. El cuerpo desmadejado de Valterio, reclinado sobre el respaldo del asiento, era cada vez menos suyo y más de ella. Le quitó también los pantalones de terciopelo verde oscuro, se levantó la tela de su saya y se aproximó aún más. Cuando sintió su carne enardecida contra la de él, se abrasó. Besania se frotaba, estaba enajenada, gemía, la recorrían escalofríos, impulsaba sus caderas contra las de Valterio y alternaba este movimiento con otros más cortos. Al final sintió un escalofrío tan grande que, por efecto de la manera en que todo su cuerpo se contrajo, pensó que esa misma convulsión había pasado al cadáver y que con su electricidad lo había retornado a la vida. Pero cuando comprobó que no había sido así, se apartó y comenzó a llorar. Después se deshizo del peinado, con el cabello suelto arqueaba la espalda hasta sentirlo sobre ella. Se arrancó las joyas y las pisoteó. Ya no quería nada de este mundo. En ese momento sus ojos se posaron en la lámpara que había dejado en el pasillo. La cogió, la levantó sobre su cabeza y la lanzó con toda su fuerza contra las primeras filas de butacas. El esperma de ballena, el combustible del quinqué, se esparció por el tapizado. Pronto las llamas coronaron varios asientos y caminaron después hacia el proscenio hasta alcanzar el telón, los bastidores, las cajas y la tramoya. El fuego comenzó a extenderse hacia los palcos por los laterales. Pronto estuvieron rodeados por un círculo ígneo. Entonces Besania lo abrazó de nuevo con todas sus fuerzas y permaneció así, sobre él, hasta que comenzó a arder. Pero no sintió nada porque ningún dolor era comparable al de la pérdida de Valterio.
La casa número 7 del Duende del Esparto. Me llamo Carlos Santos Romero. Desde que a los 12 años troqué mi educación de colegio episcopal por un difuso ateísmo militante, todo lo relacionado con el misterio no ha causado en mí más que una marcada mueca de desdén. Cada vez que he oído historias de fantasmas, por mi trabajo como médico forense, he llegado a dormir a solas en un cementerio, como prueba inefable de que el miedo imaginario no causa en mi persona mella alguna. Estas y otras situaciones que para el común de los mortales resultarían insólitas, no causan en mí alteración alguna en el monstruo de fideos que configura mi sistema nervioso. Sin embargo, los hechos que paso ahora a relatar del modo más sintético que puedo, podrían congelar la sangre del más bravo gañán, rudo y tosco que existiere. Llegó a mis oídos hace 2 semanas el extraño fenómeno acaecido en la Plaza del Esparto, perteneciente al borde exterior del barrio del Carmen en Valencia, donde en este momento nos hallamos. Fue el primer caso recogido e investigado de poltergeist. La palabra poltergeist, cuya raíz etimológica viene del alemán poltern, hacer ruido, y geist, fantasma, es un fenómeno paranormal de naturaleza violenta e inexplicable, cuya creencia siempre ha sido ajena a mi entendimiento, objetivo y preclaro. Leí la historia con atención, pues me resultó francamente curiosa, y lo que pasó estas 2 últimas semanas se relacionó claramente con la misma. La primera señal que hizo tambalear mi inexpugnable escepticismo fue la grabación de una supuesta psicofonía que tengo aquí y que uno de mis ayudantes había grabado en la sala de autopsias. Cuando mi ayudante pulsó el play de la grabadora, se oyó, no muy claramente, una voz gutural y cavernosa que decía: Tócame, Roque. Carlos Santos Romero, ve a la plaza del Duende del Esparto. Es que no era ahí. La risa te hubiera quedado bien después de eso. Ya es que no he podido evitarlo porque es que... Es que era una performance. Bueno, lo es todavía, estamos a tiempo, ¿eh? Vamos a retrotraer. Nadie nos esperábamos lo de tócame, Roque. Bueno, pues empieza. Y con lo calladitos que han pasado estos dos. Vale. Así lo disfrutamos. ¿Hacemos claqueta? No, si yo, tiene continuidad. Ya cortaré yo y seguir. ¿Sí? ¿Quieres que siga por la primera señal y sigo en lugar del todo? Como quieras. Ya no. Empiezo de nuevo y pon la grabadora. Es cuando pones la grabadora. Vale. La casa número 7 del Duende del Esparto. Me llamo Carlos Santos Romero. Desde que a los 12 años troqué mi educación de colegio episcopal por un difuso ateísmo militante, todo lo relacionado con el misterio no ha causado en mí más que una marcada mueca de desdén cada vez que he oído historias de fantasmas. Por mi trabajo como médico forense, he llegado a dormir a solas en un cementerio, como prueba inefable de que el miedo imaginario no causa en mi persona mella alguna. Estas y otras situaciones que para el común de los mortales resultarían insólitas, no causan en mí alteración alguna en el monstruo de fideos que configura mi sistema nervioso. Sin embargo, los hechos que paso ahora a relatar del modo más sintético que pueda,
podrían congelar la sangre del más bravo gañán, rudo y tosco que existiere. Llegó a mis oídos hace 2 semanas el extraño fenómeno acaecido en la plaza del Esparto, perteneciente al borde exterior del Carmen, en Valencia, donde en este momento nos hallamos. Fue el primer caso recogido e investigado de poltergeist. La palabra poltergeist, cuya raíz etimológica viene del alemán poltern, hacer ruido, y geist, fantasma, es un fenómeno paranormal de naturaleza violenta e inexplicable, cuya creencia siempre ha sido ajena a mi entendimiento. Objetivo y preclaro. Leí la historia con atención, pues me resultó francamente curiosa, y lo que pasó estas 2 últimas semanas se relaciona claramente con la misma. La primera señal que hizo tambalear mi inexpugnable escepticismo fue la grabación de una supuesta psicofonía que tengo aquí y que uno de mis ayudantes había grabado en la sala de autopsias. Cuando mi ayudante pulsó el play de la grabadora, se oyó, no muy claramente, una voz gutural y cavernosa que decía: «Carlos Santos Romero, ve a la plaza del Duende del Esparto». Era una voz espectral, fantasmagórica, de inexplicable tono cavernoso, como si fuera pronunciada por una súcubo andrógina, una especie de insúcubo, si ello existiese. La segunda señal fue un laberinto grabado en el cabello con el que se despertó mi hijo pequeño durante esta semana y cuya foto tengo aquí. Parecía un campo de cultivo inglés en el que los extraterrestres han dibujado círculos mágicos o figuras misteriosas. En el cabello se adivinaban 2 números, un 7 desdibujado, tras el cual lucía un 5. En la historia original se relataba que en el año 1915, año en el que ocurrió dicho fenómeno, poltergeist, el número 7 de entonces es el número 5 actual, donde nos encontramos. La última señal la dio el profesor Emilio Sáez, un conocido y reputado escritor amigo que me citó junto a otros compañeros de profesión justamente hoy, en la plaza del Esparto, en este mismo momento, y me dijo: espera que sean las 2:03 y pon la grabadora. Pongo la grabadora en este momento. Tócame, Roque. Fin. Salían la Moma y la Tarasca cada noche a las 12, y cómo no, iban disfrazadas. La monstruosa serpiente gustaba de adoptar la figura de mascotas de compañía, casi de bolsillo. Así que en aquella ocasión transfiguró su mastodóntica figura acorazada en un chihuahua que la Moma se metió en su bolso. Ella, siempre tan estilosa y coqueta, eligió un vestido de cóctel de raso negro que cubría con una luminosa chaqueta de terciopelo rojo. Para combinar mejor, le puso al chihuahua Tarasca un lacito granate a modo de collar. La Moma deambulaba contorsionándose de forma exagerada por los callejones del barrio del Carmen. La espectral pareja iniciaban la fiesta con un disfraz diferente cada noche. Escucharon voces agitadas, de las que han perdido la cordura, y muestran almas que se dejan llevar por lo más infame. La Moma acechaba relajada la aproximación de los alborotadores. Se apoyó contra la pared, expectante, arqueando la espalda hacia adelante, evitando la frialdad del muro. Su posición estaba lejos de ser algo natural y a la mirada resultaba más próxima a la de un gran felino acechante o una esbelta gárgola vertical. Por el callejón se cruzó la comitiva vociferante y uno de sus integrantes se fijó en la silueta femenina que mantenía la pared. Hizo un gesto a sus otros 3 acompañantes y comenzaron a cuchichear entre risas mientras miraban a la Moma, que se encontraba a unos 20 metros. Las sombras ruidosas se aproximaron hacia ella hasta que acabaron formando un semicírculo a su alrededor.
¿Qué haces? ¿Estás buscando guerra? Estas palabras rompieron la quietud en la que estaba sumergida la moma, que miró en silencio al hombre que un tanto gangoso de alcohol se dirigía a ella. Los 4 hombres se rieron tontamente, con un tono algo simiesco, al tiempo que se aproximaban en un cerco amenazante. El chihuahua sacó con brusquedad la cabeza del gran bolso y mirando a la moma con ansiedad, con los ojos casi fuera de las órbitas, mientras gemía excitado. La moma le miró condescendiente y con un gesto le indicó que tuviese paciencia. Los 4 acosadores se quedaron pasmados al ver al pequeño perro asomándose por el bolso y comenzaron a proferir gritos escandalosos. «¿Eso es un perro o una rata? La zorra lleva un perro encima. Nos vamos a reír mucho». De repente la moma comenzó a moverse, torciendo la cabeza hacia un lado y hacia otro, mientras giraba sobre sí misma abriendo los brazos. Los beodos se quedaron aún más sorprendidos que cuando apareció el perro. La danza resultaba hipnótica, haciéndose el silencio a la espera de qué haría la sofisticada bailarina. Pasaron así largos segundos y los hombres ya no reaccionaban, porque no podían moverse, o mejor dicho, habían perdido la noción de qué hacían allí. Solo miraban embelesados el discurrir circular de los ropajes de la moma mientras giraba sobre sí como un derviche espectral. En ese momento, la moma hizo una señal al chihuahua, que volvió a aparecer desde el bolso. Los hombres paralizados, sin embargo, transmitieron con su rostro desencajado el pavor que sintieron cuando el perrillo comenzó a abrir la boca, y ésta creció hasta que en su vista no había nada más que unos enormes colmillos y una lengua bífida que comenzaba a untarles el rostro de una baba pegajosa. Comenzaron a temblar de terror y dar alaridos cuando la gran boca decapitó a un compañero. La danza no cesó por ello, y la cabeza dentada que surgía fantasmagórica del bolso de la moma siguió su tarea de ir despedazando y deglutiendo grandes trozos de los cuerpos de los acosadores, mientras un rugido furioso llenaba el callejón de espanto. El silencio se hizo de nuevo, y la moma dejó de danzar. A su alrededor solo quedaban 4 pares de zapatos sin su contenido y un enorme charco de sangre que se extendía en incontables salpicaduras en las paredes del callejón. La moma se limpió algunas gotas de sangre de su rostro, se retocó el peinado y emprendió camino de vuelta a la calle de las Rocas. Atravesaron las puertas sin apenas tocarlas y volvieron a su forma habitual, la tarasca y la moma. Alrededor de ellos se arremolinaron los momos, bailando en círculos, agitando sus palos en el aire. Tras unos pocos segundos, comenzaron a golpear el caparazón gigante de la tarasca, que a su vez comenzó a deglutir grandes pedazos de carne de sus víctimas recientes. Todo el espacio se llenó de un fuerte hedor a muerte y de una gran agitación. Decenas de monstruos de toda forma y naturaleza se acercaron a aquel montón de vísceras a reclamar su parte. Amanece, y el recepcionista de la Casa de las Rocas abre la gran puerta para dar paso al público, que desea visitarla. Nada nuevo. Permanece el eterno olor a humedad y cierta putrefacción que achaca a los antiguos y numerosos catafalcos que llenan aquel lugar. Y se queda observando unas gotas de sangre seca en las hojas de unas de las plantas que adornan el patio. Serán los gatos. Piensa absorto en sus cosas y se dirige a abrir la oficina para la venta de entradas.